Buenas, buenas, buenas chicos, ¿cómo vamos? Profe, buenas noches, bien, gracias. Profe, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo los trata el paro? Un poquito ahí corriendo por estas calles, pero bien. Sí, ¿cómo anda la situación por sus lados? Bien, profe, pero dice Luis, ¿corriendo porque está tirando piedra o corriendo para clase? Para clase, porque siempre, por las Américas siempre me pone feito. Sí, siempre se pone pesadito por ahí. Bueno chicos, bienvenidos a la sección número 12. Hoy la sesión va a ser netamente práctica en C++. Vamos a hacer varios ejercicios, varias cositas con vectores y con cadenas de caracteres. Entonces, de esa forma, damos inicio oficialmente a la unidad número 4, que es ya estructuras de datos estáticas y funciones. Hoy vamos a hablar de vectores y cadenas. Vamos a hacer varios ejercicios, a explicar varias cositas. Mañana tienen clase presencial, aunque como están las cosas, no sé si les han cambiado algo No, o que todavía si, sigue la clase. Aún no, profe. Aún ok, no, todavía sigue en pie, pero que en la mañana pueden cambiar las cosas. pueden cambiar las cosas. Entonces le encargo a Alex, aunque bueno, me imagino que a mí también me informarán, pero de momento ya saben que conmigo no tienen clases, sino que sería el viernes de 6 a 10, a menos que pase algo extraordinario y cambien la dinámica. Entonces, lo que les decía, hoy vamos a hablar de vectores y cadenas en C++. Mañana, si tenemos clases, hablaríamos teóricamente de las matrices hasta donde alcancemos. Si alcanzamos a ver algo de práctica en C++, lo vemos. Y el viernes ya veríamos práctica completa de matrices y funciones y procedimientos. En caso de que no tengamos clase mañana, el día viernes nos dedicaríamos las primeras 2 horas, teoría de matrices, teoría de funciones y procedimientos, y las otras 2 horas, práctica completa. ¿Listo? Son las dos opciones que vamos a manejar de momento. Entonces, en ese orden de ideas, vamos para mi máquina virtual. Siempre se me pierde. Ahí está. Chun, chun. Esto fue lo que hicimos ayer. Entonces, a manera de repaso, decíamos que para yo declarar un arreglo en general debía decir el tipo de datos que iba a manejar ese arreglo, porque los arreglos son homogéneos, el nombre y la dimensión o tamaño máximo que iba a tener. Decíamos que podíamos asignar los valores índice a índice, si ya habíamos declarado el tamaño del arreglo, en este caso vector, que si no declaraba el tamaño o no indicaba el tamaño al momento de la declaración e inicialización, el compilador lo tomaba dependiendo del número de elementos que yo le asignara. Y vimos de una forma sencilla cómo se leerían cada uno de los índices para solicitarle al usuario datos y luego mostrarlos. ¿Listo? Hasta ahí llegamos el día de ayer. ¿Alguna pregunta o duda que haya surgido hasta ese punto?
No, profe. No. ¿Cómo les ha parecido la temática hasta ahora? ¿Y el desarrollo de la misma? Ha estado chévere, profe. A mí realmente pues la clase me ha gustado. Listo. Entonces Creo que ha estado bastante bien. vamos a copiar por acá. Entonces, con este ejemplo vamos a abordar varias cositas y vamos a aprender nuevas cositas hoy. Entonces nos dice, llenar un vector con 10 elementos de manera aleatoria o con 10 números aleatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que no le vamos a pedir los 10 números al usuario, sino que esos 10 números los va a tomar aleatoriamente. Profe, ¿cómo hago eso? Esa es otra de las funciones que nos brinda esta librería que está aquí. Nos permite generar números de forma aleatoria. Entonces, gracias a esa función, yo voy a almacenar en el vector 10 números. Listo. Ya después que tengamos los 10 números almacenados en el vector, vamos a calcular la suma de los elementos del vector y lo vamos a mostrar en pantalla. Luego vamos a calcular el promedio de los elementos del vector y lo vamos a mostrar en pantalla. Profe, ¿cómo así el promedio de los elementos del vector? Como el vector tiene 10 elementos almacenados o números almacenados de manera aleatoria, lo que nosotros vamos a hacer es sumar esos números y sacarle el promedio. Y por último, vamos a recorrer el vector y vamos a decir cuál es el mayor de los números que está almacenado en el vector. O como nos los indica, calcular el mayor de los elementos del vector y mostrarlo. Entonces, claro, los 4 puntos, digo 4 porque incluye el de llenar el vector de manera aleatoria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llenar el vector de manera aleatoria. Luego sumamos los elementos, calculamos el promedio y buscamos cuál es el mayor de los elementos. ¿Listo? ¿Cómo les parece el ejercicio? Pero Está interesante, profe. Está interesante. Como calladitos hoy, que me les hicieron. ¿Cómo le fue en el parcial de la otra materia? Pues creemos que bien, profe. Creemos. Conmigo les fue bien. Hasta ahora lo que he revisado. Bueno, entonces, como nos están hablando de 3 opciones, vamos a hacerlo con un menú. Entonces, para ir repasando toda la temática que hemos visto hasta ahora. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me está tomando el chip. Entonces, sería... Vamos a poner aquí menú de opciones. Y aquí empezamos. Code 1. Sumar los elementos del vector.
2. Calcular promedio de los elementos del vector. 3. Calcular el mayor de los elementos del vector. Esas serían mis 3 opciones. Y la cuarta sería salir. Entonces, para que me funcione el menú, ¿qué debo tener? Una variable que me recoja la opción. Estamos hablando de que va a ser un vector con 10 números. Entonces tengo que declarar o inicializar ese vector que se va a llamar números y que va a ser de 10 posiciones. Esto es igual a decir reservo 10 posiciones en memoria para mi vector. Teniendo en cuenta lo que me está pidiendo el ejercicio, me dice calcular la suma de los elementos del vector. Por lo tanto, infiero de que debo tener una variable que me va a sumar y la inicializo en 0. Calcular el mayor de los elementos del vector. Entonces voy a tener otra variable que me almacene el máximo elemento. Y alguien podría decir, profe, también necesito una variable para el promedio. ¿Será que necesito una variable para el promedio si ya tengo la suma? Porque la suma no es la suma pues, de todos los números dividido la cantidad de números. Analicemos. La opción 1 es sumar los elementos del vector, ¿cierto? Y para eso ya tengo una variable que me almacena la suma. ¿Qué necesito yo para calcular el promedio? La suma La suma la cantidad. y ya La cantidad de elementos, la cantidad. la cantidad de números que se sumaron. Necesito el promedio. La suma ya la tengo. ¿Y la cantidad de elementos la tengo? Bueno, sí, 10. Ya Sí, sé bien. cuántos son. Entonces, ¿será necesario tener una variable para almacenar eso? No, ¿O lo puedo mostrar directamente haciendo el cálculo? Puede mostrarlo Podemos directamente. mostrar directo. Lo puedo mostrar directamente como ya yo se los he enseñado que a través del code yo puedo hacer la operación directamente y mostrarlo. Profe, y si yo quiero almacenarlo de una variable y después mostrarlo, también es válido. Pero aquí hablamos de simplificar un código. Entonces, para este caso, no vamos a almacenarlo, sino que vamos a hacer el cálculo directo y lo vamos a mostrar. Listo. Ahora, estamos hablando de un menú, por lo tanto, tenemos que armarlo. Entonces, ¿cómo sería? Váyanme diciendo. A ver si se acuerdan. Switch. Opción. Abro por aquí. Entonces aquí voy a tener case 1.
¿cierto? Con su break. Caso 2 con su break. Caso 3 con su break. ¿Listo? El caso 4 es la de default, ¿cierto? Pero vamos a hacer lo más interesante. Así como si lo definimos con el default, cuando el usuario diga 4 o 5 o cualquier número, él siempre va a funcionar para un solo caso. ¿Cómo lo definiría? Para que yo le diga opción 1, sumar los elementos del vector. Tal, me muestra los elementos del vector. Y que cuando termine me vuelva al menú. Profe, no entendí. Vamos a poner aquí. Aquí va a haber un mensaje que diga, como esta es la suma, aquí al final va a haber un mensaje que diga la suma de los elementos del vector es. Y va a imprimir la variable, todavía no sabemos. Entonces, ahí no pasa nada. Aquí va a decir el mensaje, el promedio de los elementos del vector es, y me imprime la variable. Y en el caso 3, va a decir el mayor de los elementos del vector es. Entonces, la idea Profe, es, qué pena, hago un paréntesis. Ahí en el switch case, ¿no son necesarias las llaves en cada uno de los cases? no son necesarias. Pero si se pone, no hay problema. Pero no son necesarias. Porque ya él sabe con el break dónde termina el caso. Acuérdense el ejemplo que hicimos. Yo le quité los break y él pasaba, si yo quito el break aquí y el break acá, él va a pasar caso 1, hace todo, caso 2, hace todo, hasta que encuentre el break. Aún si tengo llave aquí y que abre y que cierra, si él no encuentra el break, él va a pasar de largo. Realmente la llave no es la que indica dónde inicia y dónde termina, sino el break. ¿Listo? Entonces, volviendo. Lo que queremos es que cuando él diga la suma de los elementos del vector es tanto, y como ya yo sé cuál es la suma, yo pueda luego escoger la opción 2 y me diga el promedio de los elementos del vector. Y después de ver los elementos, el promedio, sin salir, que me muestre el valor de los elementos del vector. ¿Cómo hago eso? Profe, con un do while, Eso. ¿Y dónde inicializaría el do while? arriba en donde declara las variables. ¿Aquí o acá? Pues yo siempre lo declaro después de la variable. Ahí. Sí. Entonces aquí pongo el do y voy hasta acá. ¿Sería aquí o después de cerrar el switch? Después de cerrar el switch, le coloca el while. O sea, se puede hacer dos formas, ¿sí? Uno sería en el caso 4, entonces su merced le coloca, por ejemplo, digamos, después en el caso 4, pues le pone que el de salir, perdón, el de salir, eso. Y abajo en el while, ahí sí le pone, digamos, por ejemplo, que la opción sea diferente de
de 5, diferente o igual a 5. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Ahí. Diferente de 5. Sí, porque si usted oprime el 4 se supone que es para salir. No, profe, qué pena, no. El case 4 toca quitarlo. ¿Por qué? Pues porque el while Repetido lo que mayor de hace los es elementos. salir. Uy, me Porque hablaron al tiempo. lo que se supone que el 4 es para salir y el while lo que va a hacer es eso mismo, el salir. Por eso este caso está de más. Ajá, por eso, toca quitarlo. Y aquí entonces sería 4 o 5. Sí, 4. O sea, ahí debería ya funcionar mi menú. Vamos a ver si tiene algún error de código. Los warnings son porque no estoy utilizando variables, ni he inicializado, ni nada. Uy, Es que no le colocó el system pause no, sí está, perdón. no. Diría yo porque en switch case se maneja más bien para salir el default. Vamos a tabular. Para ver de pronto si se nos fue una llave. Esta llave cierra el switch, ¿cierto? Sí, hay dos. Y esta llave se supone que cierra el do. Miren el código y díganme qué falta. A ver qué tan buenos observadores son. El código está bien, falta algo supremamente importante. El main. No, aquí está. El ingreso de la opción, como el entero. El ingreso de la opción, ¿cómo así? No, ahí está, ve arriba, opción. No, falta el Pero sin no option, está para como elegir. entrada, el CIN. Falta el sin options. Eso, yo le estoy mostrando al usuario el menú de opciones, pero en ningún momento estoy leyendo la opción que él quiere. Eso A es eso lo me que refería yo con la entrada. eso es lo que hace falta. Entonces aquí sería sin opción. Ahora sí. Entonces, si yo le digo 1, sumar los elementos del vector. La suma de los elementos del vector es y me devuelve al menú. Si yo le digo 4, sale. ¿Qué pasa si yo quiero? Es que cuando diga la suma de los elementos es tal, me muestra una pausa. Yo pongo una pausa aquí. Y que cuando regrese a mostrarme el menú, me borre lo que ya estaba. Bueno, madre. Se pongo un system. Probemos nuevamente. Opción 1. La suma de los elementos del vector es, como no tiene tabulación ni nada, me muestra presión una tecla para continuar.
y vuelve al menú. Vamos a hacer lo mismo para las otras opciones, que sería poner este System Pause. Poner el salto de línea. La suma de los elementos del vector es, la opción 1, la suma de los elementos del vector es tal. 2, el promedio de los elementos del vector es tal. 3, el mayor de los elementos del vector es tal. Si yo le digo 5, me vuelve al menú, 6 me vuelve al menú, 7, 4, sale. Ya tengo el menú. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Primero que debo hacer es llenar el vector con números aleatorios. ¿Dónde debería hacer ese procedimiento de llenado? ¿Antes o después del do? Antes, creo. Antes. Entonces, ¿cómo hago ese procedimiento de llenado? De manera aleatoria. Le digo. Para i igual 0 y menor o igual que 10. ¿Cierto? En cada una de las posiciones de número me va a hacer lo siguiente. Números en la posición i va a ser igual a la función run y le indico en qué rango de números o qué rango de números quiero que me tome. Si yo le digo 25, él me va a tomar de los números del 1 al 25, 10 números de manera aleatoria y los va a poner en el vector. Y así de sencillo se llena un vector con números aleatorios. Ahora ya tengo los elementos. ¿Cómo los muestro? Puedo decir aquí. Los elementos del vector son ¿qué digo? Para i igual 0, donde i sea menor que 10 y más haga code profesor rayita, ¿para qué es? Ya vamos a ver. Lo que tiene números en la posición i. Entonces, ¿qué va a hacer hasta aquí?
aquí el programa llena los elementos, los muestra y me muestra el menú. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a comprobar que no hay errores ni nada. E inicializamos. No me mostró los elementos. ¿Por qué no me mostró los elementos? ¿No le puso el 100? Pues, Aquí lo un asigno. poquito esa parte del RAND. No, pero es que sí está la inicialización. Es como si no hubiera recompilado completamente. No tiene que colocarle un SIM, profe. Un sync. No, es que aquí la asignación la estoy haciendo directamente. Sin es cuando yo le pido al usuario. Aquí yo directamente le estoy diciendo números en la posición I. ¿Cuál es la posición I? La posición 0. El número en la posición 1, en la posición 2, tal. Y después las mando a escribir. Pero code. Pero es que debería por lo menos salirme los elementos del vector son. Por lo menos ese mensaje debería salir. A ver si es que se está borrando. Ah, efectivamente. ¿Dónde está el System CLS? Él sí lo está haciendo. Lo que pasa, él llena el vector, lo muestra, pero cuando inicia el do, borra la pantalla. Entonces, este System CLS será, si lo quitamos no me va a borrar la pantalla. Si Profe, hacemos, si le coloca un System Pause ahí antes del System CLS. sí, pero vamos a ver, vamos a poner la pausa aquí para ver que efectivamente sí lo está llenando. Ahí está. Los elementos del vector son 16, 17, 9, 0, 19, 24, 3, 8, 12, 14. Y me muestra el menú. Pero yo quiero ¿qué pasa si yo lo pongo acá? Y el sistema pausa. Si yo pongo el salto de línea aquí, me va a mostrar los números uno debajo del otro. Y yo no quiero eso, sino que al final me los muestre así en lineecita y que me haga el salto de línea. Yo puedo hacer el salto de línea aquí con el code sin ninguna otra instrucción. Y creo que ya esto aquí no es necesario. Ahora sí. Entonces los elementos del vector son 16, 17, 9, 0, 19, 24, Si yo le digo opción 5, no me borra el menú anterior. Si lo pongo
aquí, borra. Si lo Debería pongo, ser encima del por, ¿no, profe? pero es que la idea es que cuando repita, borre. Aunque bueno, Creo que cuando se genera cualquier, él al borra, final, pone sí. lo del menú y todo, y cuando vuelve, elige la opción, él se sale, borra y vuelve a poner los aleatorios en los por y otra vez el menú. Sí, al final de cuentas, aquí solamente estoy mostrando. Por lo tanto, esto yo lo puedo poner dentro del do. Porque no está volviendo a generar los números, él solamente me lo está mostrando. O sea, sí, cuando borre el menú me va a volver a mostrar los elementos. Los elementos del vector son, yo le digo 3, calcula los números y vuelve. Y ahí siempre me va a mostrar cuáles son los elementos del vector para que yo pueda verificar si es así. La suma de los elementos del vector es tal. 4 sale. Listo. Entonces ya tengo los elementos almacenados, ya los muestra. Vamos a la primera opción. Sumar los elementos del vector. ¿Cómo haría la suma de los elementos del vector? Tengo que recorrerlo. Ya aquí tengo el procedimiento para recorrerlo. Entonces aquí. Para sumar, ya tengo la variable de suma. ¿Cómo sumo los elementos? ¿Cómo se imaginan ustedes que sumo los elementos? Suma va a ser igual a lo que tenga suma. ¿Qué tiene suma? Está inicializada en 0. Más lo que tenga Cuando termine la números. primera iteración, sumar. Más lo que tenga números en la primera iteración, en el índice 0. Entonces ahí me va a sumar a suma, o sea 0, más lo que está en el primer índice. Luego lo que está en suma con lo que está en el segundo índice, suma con lo que está en el tercer índice y así hasta llegar a 10. Y al final, vamos a decir, la suma de los elementos del vector es, y vamos a imprimir suma. Vamos a ver si eso es cierto. Los elementos son 16, 17, 9, 0, 19, 24, 3, 8, 12 y 14. Sumar los elementos del vector. Opción 1. La suma de los elementos del vector es 122. $16 más 17 más 9 más 0 más 19 más 24 más 3 más 8 más 12 más 14. La puta que te parió. Estoy a oscuras, entonces ni para qué les enciendo el video. Vamos a ver hasta qué punto me ayuda la batería del portátil. Compartir la máquina virtual, aquí está.
¿Listo? ¿Volvió? Bueno, ya volvió la luz también. Lo dejemos conectado el módem por si cualquier duda. Y ya continuamos. Espérenme que haya desconectado el mouse y todo para Al profesor le conectar. toca conseguirse una OPS. Me va a tocar certamente, porque la luz. Por acá está. Por, eh, 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 eh. Y vamos en la suma. Comprobamos la suma. Vimos que todo bien. Efectivamente nos da 122. Ahora, el promedio de los elementos del vector. Para el promedio de los elementos del vector decíamos que no era necesario tener otra variable, porque ya teníamos todo para hacer. Ya teníamos la suma y teníamos el número de elementos. Entonces, ¿cómo sería el promedio? Ya la suma la tengo en una variable global, porque está por acá arriba, fuera del procedimiento. Suma dividido 10. Entonces, Igual a suma dividido 10. aquí solamente quedaría decir. Se quedó por allá. El promedio de los elementos del vector es suma dividido entre 10. ¿Cierto? ¿Y quién tiene el micro abierto? Oscar. ¿Quién? Porfa, los micrófonos. Listo. Probemos si eso es verdad. Entonces, ojo, si yo voy directamente a la opción 2, ¿qué pasa? Que todavía no sé cuánto va a ser la suma en este momento. O sea que digamos que el promedio está amarrado, en estos momentos está amarrado a que se ingrese a la primera opción de momento. Entonces vamos a entrar a la primera, 122. Y ahora sí, si entro a la opción 2, me dice el promedio es 12. Uy, hice 122 entre 10. 122 entre 10 no es 12. Es 12,2. Pero como yo tengo definida la variable suma como entero o como float, como decimal, él me está mostrando el resultado en entero. ¿Qué se les ocurre ahí que podemos hacer? Crear la variable en promedio como float.
me tocaría antes hacer la fórmula. Eso. Suma. Me sigue mostrando 12. Entonces, no sé. ¿Por qué? Que no está inicializado en 0, profe. Ah, bueno, no sé si toca hacer eso. No. Porque, aunque promedio es float, suma sigue siendo entero. Entonces, ¿qué maña hace uno como programador aquí? Hace algo que se conoce como, uy, se me olvidó, se me fue el término, conversión, uy, se me fue. Bueno, el punto es que uno al momento de hacer la operación le puede decir directamente en qué tipo de dato lo expresa. Aquí nosotros decíamos suma slash entre 10 para que me muestre el resultado de la operación. Y se me fue el término conversión. Bueno, esto lo está expresando en entero porque suma es un número entero, pero ya nos dimos cuenta de que el resultado no es un entero, sino que un decimal. Si yo quiero que me lo exprese en decimal, yo le digo aquí antes de hacer la operación entre paréntesis, el tipo de dato en el que quiero que me lo exprese. Y así, ahora sí debería mostrarme 12.2. Veamos si lo que dice el profesor es cierto o es cháchara. La suma, 122. Y el promedio, 12.2. ¿Cómo les pareció el truquito? Así, cuando ustedes tengan números enteros y necesiten sacar promedio, el promedio, digamos que en un 70% de las ocasiones da números decimales, pero si la variable está declarada como entera, solamente me va a mostrar la parte entera del resultado. La forma de solucionarlo es, al momento de expresar el resultado, lo hacemos a través de la, se me olvidó, conversión, se me escapa ahora el término, y se manda a imprimir. Aquí vamos a dejar un espacio. Profe, una consulta. Dígame. ¿Dónde fue que pusimos el CLS para limpiar la pantalla? Lo dejamos al principio del do. Pero el procedimiento de mostrar los elementos del vector lo metimos dentro del do. No lo dejamos afuera como estaba antes. Para que cada vez que borre me vuelva a mostrar los elementos del vector. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. En el momento de hacer el random, ¿cómo Sí. yo le digo al sistema si quiero valores de, pues, no sé, un ejemplo de 0 a 5, o de 0 a 1000, o de 10 a 20? Aquí yo les dije, ahí me está tomando números del 0 al 25. Si yo quiero del 0 al 100, le digo 100. 0 al 50, 50. ¿Qué pasa? Hasta ahora no les voy a explicar esa parte porque eso lo vamos a ver más adelante. Si se han dado cuenta, cada vez que lo ejecuto siempre me muestra los mismos.
¿Sí se han dado cuenta? Sí. Entonces hay otra mañita ahí para que cada vez que yo ejecute me muestre otro, pero eso lo vemos más adelante. Ahora mismo lo único que me interesa es que sean números aleatorios. Entonces ahora vamos a decirle que del 1 al 50. Para la opción número 3, que es calcular el valor de los elementos del vector. Ya sabemos que suma, ya sabemos que hace el promedio. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el mayor de los elementos del vector? ¿Qué piensan ustedes que debo hacer? Vamos a ejecutarlo. Pero lástima que esto no me deja agrandar la fuente. Propiedades, fuente. Ok. Aquí tengo el 47, el 16, el 34, el 0, el 19, el 24, el 8, el 12 y el 14. ¿Cuál es el elemento mayor? ¿Cuál es el mayor de los elementos del vector? 41. Que coincidencialmente está en la primera posición. Vamos a decirle para que me los cambie. 45. Para que no esté en la primera posición. Me lo volví a poner. Ah, no, pero ahí ahora apareció el 44. ¿Cómo haría yo para ir recorriendo? Porque si voy a buscar cuál es el mayor, yo tengo que ir recorriendo el vector e ir comparando los números entre sí para determinar cuál es el mayor. ¿Cómo lo haría? Yo crearía una variable en el que, Ya la tenemos, se llama máximo. bueno, con esa variable pongo el primer número del vector, independientemente cuál sea, y un ciclo en el que si el siguiente vector es mayor, sea reemplazado, si no, pues sigue corriendo. Así, tal cual. ¿Sí entendieron lo que dijo el compañero? Sí, señor. Pues, profe. ¿Cómo? Nosotros tenemos una variable máximo. Máximo aquí lo vamos a hacer igual al primer dato que tiene el vector. O sea, a 41. Y luego voy a ir comparando. 41 es mayor que 17. No. 41 es mayor que 34. No. 41 es mayor que 40. No. 41 es mayor que este, sí, es mayor que este, sí, es mayor que este, sí. 41 es mayor que 44. No. Entonces, este sería mi nuevo mayor. 44 es menor que este, no. 44 es menor que este, no. 44 es menor que este, 44 es menor que este, 44 es mayor que este, no. Por ende, 44 es el número mayor. ¿Será que es necesario yo volver a comparar hacia atrás? No, ya no es necesario. No es necesario porque ya este que estaba aquí hizo la comparación. Ahora, ¿cómo expresamos eso en código? Máximo lo voy a hacer igual a lo que está en números en el primer índice.
¿Cuál es el primer índice? 0. 0. Luego hago el recorrido normal. Y empiezo a comparar. Si números en la posición I es mayor a máximo, lo hago igual a lo que está en números en la posición I. Y aquí imprimo máximo. Entonces, ¿qué va a hacer él? Se pone en la primera, máximo lo hace igual al valor que esté en la primera posición. Y empieza a comparar. Aquí yo podría decir o inicializar otra variable y no compararlo con el primer número, sino con el siguiente. Porque ya yo estoy tomando el valor de la primera celda. Pero igual no pasa nada si yo empiezo en la misma celda. Ahí lo que va a decir es 41 es mayor que 41. No es mayor, es igual. No pasa nada. Veamos. Dice, máximo va a ser igual a lo que está en el vector en la posición 0. Por lo tanto, máximo va a tener 41. Empieza el ciclo. Números en la posición 0, o sea, 41, ¿es mayor que 41? No, no pasa nada. La posición 2. Números en la posición 1 es mayor a 41? No. Números en la posición 2 es mayor a 41? No. Números en la posición 3 es mayor que 41? No. Números en la posición 4 es mayor que 41? Sí. Máximo va a ser igual a lo que está en números en la posición I, es decir, 44. Sigue comparando. Máximo en la números en la posición I es mayor que 44, no. Es mayor, es mayor, es mayor, es mayor, no. Terminó el ciclo. El mayor de los elementos del vector es 44. Si yo le digo 3, el mayor de los elementos del vector es 44. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Profe, para ordenarnos un poco en el tema, entonces, en el caso de un ejercicio de estos, ¿el orden correcto es hacer primero el menú? No, el orden lo defines tú como programador. No, digo, pues algún tip o algo que exista que de pronto nosotros no conocemos. Pues sí, si yo les digo, es que depende de la definición del problema que yo les diga. Normalmente cuando yo les dé varias opciones para el usuario, ya ustedes deben inferir de que va a ser un menú. Si yo les digo a futuro, calcular la suma de los elementos de la matriz, calcular los elementos o el promedio de los elementos de la matriz, calcular la suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz, calcular los elementos de la diagonal secundaria de la matriz.
Si son varias operaciones dentro del ejercicio, uno dice, lo más fácil es armar un menú. ¿Cuántas cosas me están pidiendo? 5. Ah, bueno, un menú de 5 opciones. Y así es más fácil para el usuario. Porque no es que yo le digo al usuario, le pido los elementos, y si ya hace la primera, ya él no puede ver la segunda, sino que tiene que volver a ejecutar el programa. Sino que gracias al menú, si yo le pido estos 10 elementos al usuario, aquí yo lo hice con elementos aleatorios, pero yo solo puedo pedir al usuario, que sea él el que lo llene. Y a partir de ahí, se suma, se saca el promedio, se calcula el mayor de los elementos. Entonces, digamos que depende de la definición de la solución que se esté pidiendo. Pero normalmente, si me piden varias operaciones, lo que se debe hacer es un menú. Listo, profe. Profe, ¿cómo quedaría este ejercicio sin que se tenga que agitar la primera opción para hacer la otra? Porque si un usuario que ingrese, pues no va a saber que tiene que hacer la suma para sacar el promedio. Ya yo Una opción tengo, a eso se podría hacer la suma por aparte, pero que la muestres hasta que el usuario digite la opción de suma. Y que en la opción de suma solamente lo muestre, no lo haga. Ahí sacaríamos el for, sacar el for de ahí para que cuando se inicialice se genere el for primero. Sacar el for del case 1, que es el de la suma, y ya ahí sí ya debería mostrarnos. ¿No, profe? ¿qué pasa si yo lo hago así? Esa pregunta fue excelente. Vamos a ver qué pasa aquí. A ver si captan qué es lo que pasa. Yo digo opción 2. Como ya tengo el ciclo que suma, él me va a mostrar 25.22. Si yo le vuelvo a dar la opción 2, me debe volver a mostrar 25.2. ¿Por qué me mostró 50.4? Duplíquenlo 2 veces. Dos veces. Porque ya estaba la suma. Porque suma tocaría inicializarla ahí en el caso 2. Excelente. Para que no me duplique el valor, aquí antes de empezar, yo reinicio suma. Le digo suma igual 0. Si yo le digo la opción 2, 25.2. Opción 2, 25.2. Ahora, yo le digo opción 1, 504. Opción 1. Debo hacer exactamente lo mismo. Aquí, suma. Por lo tanto, acá no sería inicialización, sino que solamente declaro la variable. Y la inicializo en el proceso de que la vaya a utilizar. En el caso 1 la inicializo, la uso. En el caso 2 la inicializo y la uso. Acá no es necesario porque no la estoy utilizando. ¿Quedó clara esa parte? La pregunta que hizo la compañera. Sí, profe, gracias. Sí, profe. ¿Cierto? Listo. Preguntas sobre los vectores, el manejo de índices, las operaciones que hicimos y demás. Listo. Si yo acá no quisiera el máximo,
sino el menor de los elementos que debería cambiar. El símbolo y la variable. No. La variable es solo un nombre. Menos, menos. Entonces sería el símbolo nomás. Lo pasa a menor y ya. ¿Ya? ¿Cuál es el menor? 3. Las variables son indiferentes para el usuario. Después que el procedimiento lo haga, Profe, una dígame, cosita. dígame. Estaba revisando el ejercicio y yo saqué lo que su merced duplicó aquí en el case 2, el for, y la inicializó la suma, y lo puse en la parte de arriba del do. Después del do, suma igual a 0, el for solo una vez, y ya no tengo que repetirlo en cada case También. para como optimizar que no repetir código en case 1 y case 2, sino cogí el for, lo puse en la parte superior de ahí del do, y no había necesidad de poner el for ni el suma igual a 0. Pero ojo, porque o sea, tú haces la suma antes de que el usuario te la pida. No, porque pues sí, o sea, pues si vamos a, pues en este caso, ¿no? Si es la suma, ¿para qué me va a poner a hacer suma si ya sabemos qué opción que vamos a hacer una suma? O sea, la hacemos afuera, para que no hay necesidad de hacerla dentro de cada case y repetir el mismo código. Pues sí, es una manera de verlo. Pues, pero si te piden suma, multiplicación, división y demás, Ah, ok, sí, pero digamos que en este caso, o sea, no, en este no caso, necesitábamos colocar ese el case, dentro de cada case la opción for, porque ya la teníamos en la parte superior. sí, también es válido. También, sí. Bueno, entonces, ese por el lado de los vectores. Ahora vamos a las cadenas. A ver si me deja hacer cambio de red sin. Uy, no. Voy a dejarlo así quietecito. Pero sí, raro que no me active. Se me va a comer el plan de datos. Cadenas. Entonces decíamos que la cadena era algo similar a los vectores, sino que era de caracteres. Entonces, la declaración práctica es lo mismo. Char, cadena. Yo le digo, por ejemplo, 50. Le digo hello world, que era el ejemplo que veíamos en la parte teórica. Se me perdió el signo de admiración, aquí está. Entonces, aquí, al estar entre comillas dobles, ahí el compilador entiende que es una cadena de caracteres y al final él coloca el carácter de fin de línea. Por lo tanto, si yo le digo aquí code, cadena, él me imprime lo que tenga la cadena. Eso si yo quiero imprimir la cadena completa. Pero yo puedo hacer lo mismo que hacía con los vectores. Quiere decir, code, cadena, en la posición 0,
hasta el 5 para que me imprima el espacio. Si yo mando a escribir, él me va a imprimir posición por posición. La L, la L, la H, la E, la L, la L, la O y el espacio porque le dije hasta el 5. Hablábamos de que el compilador interpreta el final de lo que nosotros asignemos como que aquí termina la frase añadiendo el carácter de fin de línea, ¿cierto? Yo estoy diciendo que la cadena tiene 50 espacios en memoria reservados. O sea, que yo podría hacer esto. Cadena en la posición 13 lo hago igual a, como es un carácter, es con comilla sencilla y vamos a poner la letra H. ¿Por qué la posición 13, profesor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si yo le digo la 13, la H en teoría la estoy poniendo aquí. En teoría. Vamos a ver qué pasa si después de yo poner la H, que de hecho vamos a ver si es verdad que la pone, vamos a mandar a imprimir la cadena en la posición 13. ¿Y qué pasa si yo vuelvo a escribir la cadena? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que me imprime la nueva cadena con la H que la acabo de insertar? Sí. Sí la imprime. Porque en el 2 estaría el de finalización. No lo hace. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Yo se los dije ayer. ¿Por qué no lo hace? Profe, sí estaba. Mírela ahí antes del hello. Ajá, sí está, pero al imprimir la palabra completa no lo muestra. Ah, ¿Por qué no la muestra? No muestra la H minúscula porque al leerla como unidad, la H está después del cierre de línea, del cierre de la palabra. del fin de línea o fin de cadena. Por eso no muestra la H, aunque sí está, al leerlo como unidad, no la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden insertar caracteres directamente a una cadena después que se haya definido. Como en este caso. Si yo lo añado paso a paso, índice a índice, ahí sí, porque él va haciendo lo que yo les comenté ayer. Busca cuál es el fin de línea y lo va corriendo, lo va corriendo, lo va corriendo. Pero en este caso, como yo lo hice directamente, así no se puede. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace para ir, para
como yo tengo 50 espacios ahí reservados, cómo seguir ingresándole. Eso es lo que nos explicó acá del dinámico y el estático. Exacto. Lo explicaba ayer. Entonces, vamos a ver eso que yo les acabo de decir. Si yo tengo cadena pero sin nada inicializado, y yo empiezo cadena, la posición 0, la posición 1, cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hola. Mundo. Parece un 1, pero es una L. Vamos a ver qué pasa hasta aquí. Vamos a omitir el 11. Y vamos a mandar a imprimir cadena. ¿Dónde está? 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 Oh, cadena. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar aquí? ¿Quién me va a imprimir? Hola, mundo. Sí, esto no es una L, aquí en no hay más comunicación. Y mando imprimir, ejecutar. Hola mundo, y me puso una comilla de más. Por el espacio. La O quedó con un espacio. La O quedó con un espacio al final. ¿Por qué me muestra esa comilla ahí como que no sabemos de dónde sale? Porque necesitamos indicarle que ese es el fin de línea. Entonces ya él sabe que efectivamente la frase termina en el índice 11. Entonces, obviamente, esto puede ser engorroso. Acá solamente son 11 caracteres. Pero si es un texto completo, la cosa ya tendremos que hacerlo con un ciclo para. Pero aquí es para que vean que del manejo es bastante parecido al de vector, sino que debemos indicarle al momento de imprimir, al momento de asignar, debemos asignarle manualmente al último índice el carácter de fin de línea. Si lo hacemos así, manualmente índice a índice,
Si lo hacemos asignándole la palabra completa o la frase que nosotros queramos, no es necesario, el compilador lo hace automáticamente. Pero ¿qué pasa? Si yo lo hago así, no puedo seguir asignándole o agregándole letras a la cadena. Si lo hago así, índice a índice, sí puedo seguir asignando caracteres. ¿Por qué? Porque yo aquí digo en la 12, hola mundo, de 13. Y vamos a ver otra cosa. Yo se los dije en algún momento. Cuando hablamos de caracteres o de una variable tipo char, ¿cuántos caracteres maneja él? A ver. 1. Me mostró solo hola mundo. Faltan las posiciones 12, 3, ¿qué? 14, 15. 10, 11, 12, 13, 14. Como no puse espacio, no me muestra el espacio. Y en el carácter que puse los dos signos de más, solamente me toma el primero. Entonces aquí es carácter a carácter. En un índice solamente puede ir un solo carácter si está declarado como char. Ya vamos a ver más ahora en los otros ejemplos. Si yo quiero que en este espacio, por lo menos, por ejemplo, me guarde un nombre completo. Entonces, vamos allá. Bueno, vamos a ver las tres operaciones que yo les mencioné que podíamos hacer con Una las cadenas. pregunta en el Claro que sí. anterior, profe. ¿Puede correrlo así con el C++? Bueno, sí, porque es que no se puede sino un más, ¿no es cierto? Uno Se puede solo. con el Si yo quiero que aparezca otro, tengo que añadir un nuevo índice. Entonces Profe, ¿y ahí decíamos, toma el primero o el último? Porque en el anterior, cuando estaba en espacio, fue el espacio. ahí ya te respondo. Toma el último. Listo. Entonces, decíamos que la librería era la CString. La reconoce para hacer que si me la deje trabajar. Entonces, tenemos dos cadenas, hola mundo en inglés y hola mundo en español. Entonces decíamos que la librería CSstring o la CStrings, perdón, me permitía copiar una cadena en otra. Entonces yo en la cadena, en la cadena, ¿sí? En la primera cadena tengo la palabra
Hello World, es decir, la cadena en inglés. Vamos a mandar, antes de hacer el cambio, si yo mando a imprimir cadena, me debe imprimir Hello World. Después de imprimir, yo le voy a copiar otra cadena o le voy a asignar otra cadena para ver si me la cambia. Decíamos que para copiar una cadena en otra utilizábamos strcpy. La cadena destino, que sería cadena, coma, aquí puedo decirle directamente la cadena o le puedo asignar otra cadena. En este ejemplo vamos a asignarle directamente la palabra nueva cadena. Y vamos a volver a mandar a imprimir cadena. Entonces me debe mostrar Hello World y luego mostrarme nueva cadena. Entonces, así tal cual. Inicialmente cadena tenía lo que le asigné, que era Hello World. Y luego le asigné manualmente el texto nueva cadena. ¿Qué pasa si yo le quiero asignar otra cadena? Por ejemplo, cadena 1. Me debe mostrar primero Hello World y luego mostrarme Hola Mundo. Me muestra primero Hello World y luego Hola Mundo. Eso es copiar una cadena en otra cadena. El primer parámetro es la cadena destino y el segundo parámetro es la cadena origen. Puede ser otra cadena o un texto que nosotros asignemos directamente. Ahora, si yo quiero concatenar las dos cadenas, digamos que yo quiero concatenar Hola Mundo con nueva cadena en un solo mensaje. Entonces eso lo hago a través de la función strcat de concatenación e igual forma la cadena, la primera cadena, que sería la cadena 1, coma, en este caso le vamos a asignar directamente o el texto o ya el texto lo tenemos en cadena. Aquí le decimos cadena. ¿Qué me debe imprimir? Si yo mando a escribir cadena 1, Hola Mundo con nueva cadena. Veamos si eso es lo que hace. Podemos ver Hola Mundo, nueva cadena. Ya, reemplazamos una cadena por otra, concatenamos Profe, una y cadena cuando por otra. digamos las cadenas no tienen el mismo tamaño, también o sea, cuando la copia, los espacios que quedan sobrando, si es más pequeña, ¿Me puede quedan dejar siendo ver normal. la impresión, profe? ¿Cómo? ¿Puede volver a imprimir, por favor? Nueva cadena es un texto más largo que Hola Mundo o que Hello World, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, coincidencialmente tienen el mismo número de caracteres. Ya que con el STR
CP, ya tengo que escribir. Lo que coloco ahí es el nuevo texto que quiero que le sume acá. Cadena, yo puedo, aquí es cadena origen. Y el segundo parámetro, o la primera cadena, el segundo parámetro puede ser otra cadena o lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, un texto cualquiera. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué es importante tener definido como cadena el primer elemento, el elemento origen? Porque yo necesito tener almacenado en algún lugar la cadena resultante para poder imprimirla. Porque cualquiera puede decir, profe, yo puedo concatenar dos textos, cualquiera. Sí. ¿Cómo concatenamos dos textos? Ya eso lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Dos textos cualquiera se concatenan fácil, pero acá estamos hablando de cadenas de caracteres. Entonces necesito tener por lo menos una de las cadenas y el resto sí puede ser otra cadena o un texto cualquiera. Ahora, lo que les mencionaba ayer, comparar dos cadenas. Entonces vamos a tarear aquí. Ayer decíamos, él para comparar dos cadenas y decir si una cadena era mayor que otra, tomaba en cuenta el valor resultante de la función str cmp. Si era mayor a 0, era porque la primera cadena era mayor a la segunda cadena. Si el valor que era resultante era menor, era porque la cadena número 2 era mayor. Y si no, eran porque eran del mismo tamaño. Si yo quiero comparar cadena y cadena 1 para saber cuál de las dos es mayor, debo hacer algo parecido a esto. Si str cmp, compáreme cadena con cadena 1. Si eso es mayor a 0, ¿qué quiere decir? Se los acabo de decir. La cadena 1 es más grande. Bueno, cadena solito es más grande. Cadena es mayor que si no, si es menor que 0, ¿qué quiere decir eso? Que cadena es Cadena 1 es menor. Y por descarte,
Ahora, ¿cuál piensan ustedes que entre Hello World en español, en inglés, perdón, y Hola Mundo en español sea mayor? Vamos a contar cuántos caracteres tiene esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hola Mundo tiene menos caracteres que Hello World. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de las dos va a ser mayor? Acuérdense que esto no depende de la longitud de la cadena, Por lo de las que, profe. sino de la suma de cada uno de los caracteres. Hello World es menor que Hola Mundo, a pesar de que tiene más caracteres. O sea, qué pena, pero no entendí, o sea, no entendí cuando explicó por qué la suma de los caracteres, cómo lo suma. Él internamente busca el valor áxil de H, Ah, ya, sí, ya me acordé. busca el valor áxil de E, el valor de la L, tal, lo suma y danos un número, 124. No sé cuánto dará la suma. Coge esto igual, tal, y lo compara. Hace un cálculo tal, si es mayor a 0, entonces esta es mayor, tal, esta es menor. Ahora vamos a hacer así. Para ver si me muestra que son iguales. Hola Mundo y Hola Mundo son iguales, efectivamente. En teoría, gramaticalmente hablando, Hola Mundo en minúscula y Hola Mundo en mayúscula me dicen lo mismo. Pero ayer veíamos que con que todas las letras estuvieran en minúscula, Hola Mundo en minúscula debería ser mayor que Hola Mundo con dos letras en mayúscula. Vamos a ver si eso es cierto. Efectivamente, Hola Mundo, por tener todas las letras en minúscula, como Hola Mundo tiene dos letras en minúscula, las letras en mayúscula tienen un menor valor que las letras en minúscula. Por lo tanto, la frase que está completamente en minúsculas es mayor. Y aquí ya vimos las tres funciones que me permiten hacer la función str, string, la de insertar una cadena en otra, la de concatenar, la de comparar. Y me faltó. Si queremos ver la longitud antes de hacer la comparación, vamos a ver qué valores. Si yo le digo aquí coach, y como para cerrar, str len cadena y vamos a imprimir la longitud de cadena 1 para ver qué valor arroja esta función en cuanto a la longitud de la cadena. Acuérdense lo que yo le pregunté. Ahorita como estaba Hello World tenía un carácter de más cuando contamos 12. Hola Mundo, independientemente de que esté en minúscula o mayúscula, tiene 11 caracteres. Los contamos y efectivamente la función no me dice lo contrario.
él cuenta los caracteres y tiene 11 caracteres. Ya a partir de aquí ya yo puedo hacer recorridos, puedo contar, puedo comparar y hacer otras cosas interesantes que vamos a hacer en la sección de mañana, dependiendo cómo se den las cosas, o el día viernes, que vamos a tener 4 horas para seguir viendo código y teoría. Chicos, preguntas, ¿cómo les ha parecido el tema? Profe, ya nos tenemos que ir. Sí, sí, les estoy Muchas preguntando. gracias. Muy chévere. Listo, entonces, Alexander me avisa si sí o si no, ¿oíste? Me confirmas. De todas maneras, ya yo tengo la clase de mañana preparada por si cualquier cosa. Y recuerden de que por obligación, no es que yo lo haya decidido así, si no tenemos clases, les tengo que subir un taller a la plataforma. ¿Listo? Eso, Qué violencia, profe. eso no lo decidí yo, lo decidió la universidad. Así que no me echen la culpa a mí. Listo, chicos. Los dejo. Feliz noche. Mañana, profe. Chao. Hasta mañana.